Recuerdo cuando estudiaba en Bélgica y hubo una grave crisis en Perú y empezaron a llegar peruanos, muchos de los cuales ayudamos, como podíamos, a instalarse, a dormir en los portales de la iglesia, como sea, venir a Europa y salir de la patria que los vio nacer. Era año 89, año 90. Y dije dentro de mí, ojalá que eso nunca pase en Ecuador. Y quien creyera que menos de 10 años después pasó y mucho peor. Pero he dicho muy claramente que nuestros compatriotas en su inmensa mayoría no salieron voluntariamente, salieron expulsados, desterrados, exiliados de la tierra que los vio nacer. Insisto, por la crisis producida por el fundamentalismo neoliberal, por el abuso del capital sobre los seres humanos que llegó a incautar nuestros depósitos, que nos asaltó cuando esos depósitos fueron congelados a 10.000 sucres dólar, y si teníamos 1 millón de sucres teníamos 100 dólares, probablemente el ahorro de toda nuestra vida. Un año después de que abusivamente nos incautaron esos depósitos, la mayor incautación de propiedad privada, o una de las mayores en la historia del país. Esto no hay que olvidar, porque ahora los mismos que se prestaron a esto quieren presentarse como los ejemplos de ética moral, defensores del interés de los depositantes, cuando no dudaron en congelar, incautar esos depósitos. Y les decía, los incautaron a 10.000 sucres dólar. Si tenían 1 millón de sucres, les incautaron 100 dólares. Devolvieron un año después en dólares a 25.000 sucres dólar, es decir, les devolvieron solo 40 dólares. Ojalá entendamos que así no metieron la mano en el bolsillo. Nos robaron 60% de nuestros depósitos. Lo he dicho claramente. Y he dicho la gratitud que debe tener el país, a lo que yo sinceramente considero héroes y heroínas, nuestros migrantes, que con tanta valentía, con tanta incertidumbre, fueron a buscar mejor suerte en tierras lejanas, pero nunca se olvidaron de su país. Con el sudor de su frente ganaban unos cuantos euros aquí en Sevilla, en Murcia, Valencia, Madrid, Milán, Génova, New Jersey, Nueva York, y mandaban esos euros, esos dólares a su patria. Y eso fue lo que mantuvo la economía nacional varios años después de la crisis. Prohibido olvidar. Y prohibido olvidar contrastar, porque los mismos que quebraron al país, los mismos que enviaron al exilio millones de seres humanos, son los que pretenden volver para apoderarse del país. Eso no lo permitiremos, compatriotas. Otro Ecuador es posible, otro banquero, imposible, jamás. Y ahora, recuerden, mientras ustedes mandaban sus dólares, todos estos años luchando para que la banca no nos saque los dólares del país en nombre de falsas prudencias, que lo único que hace es disfrazar su falta de compromiso, su falta de amor, su falta de confianza en su propia patria. Prohibido olvidar. A Ecuador no lo mantuvieron los ricos, no lo mantuvieron los banqueros que se creen dueños del país y del planeta. Lo mantuvieron los pobres, lo mantuvieron nuestros migrantes. En nombre de la patria entera, muchísimas gracias. Y eso he dejado muy claro hoy en la Junta de Andalucía y en el Ayuntamiento de Sevilla. Y quiero, como formalmente mi mandato acaba el próximo mayo del 2013, tenemos elecciones históricas en febrero del próximo año, pero mi mandato actual acaba en mayo del 2013, quiero, como es nuestra costumbre, hacer una rendición de cuentas de lo que han sido estos 6 años, duros, difíciles, pero mágicos. Los que han regresado al país saben que la patria está cambiando. Y saben lo más importante, no son las carreteras, que ahora son la envidia de Sudamérica, ¿verdad? Antes decíamos, ¿cómo quisiéramos tener las carreteras de Colombia, Perú, Chile? Ahora Colombia, Perú, Chile dicen, ¿cómo quisiéramos tener las carreteras del Ecuador? No son
No son las unidades del milenio, esos colegios espectaculares que estamos construyendo a lo largo y ancho del país. No son esos hospitales de última tecnología, no son las hidroeléctricas. Lo más importante es que nos habían robado hasta la esperanza, nos habían convencido de que no había solución, que siempre debía ocurrir una y otra vez lo mismo de siempre: gobiernos traidores, gobiernos corruptos, la exclusión de las grandes mayorías. Y hoy miren su actitud. Un pueblo, incluso en el extranjero, pese a la dureza de la vida, que ha recuperado la esperanza, ha recuperado la fe en nosotros mismos, hemos recuperado la autoestima. Ahora da orgullo hablar de lo que pasa en Ecuador. Nos invitan a conferencias a lo largo y ancho del mundo, aquí en España, para que expliquemos cómo Ecuador enfrentó la deuda, el modelo exitoso económico en el país. Muchas cosas están cambiando, pero estos intangibles, es haber recuperado la esperanza, tal vez lo más importante. Cuando llegamos al gobierno, queridos jóvenes sobre todo, encontramos una sociedad hastiada de la política. Se había satanizado lo político y no le faltaba razón, porque cuántas traiciones habíamos recibido. Una sociedad sin proyecto de nación, una sociedad desmotivada. Nos habían robado, insisto, hasta la esperanza. Una de las cosas más difíciles en estos años ha sido reconstruir la confianza. La gente dejó de creer y ahora nuevamente volvemos a creer, y eso es bueno, tenernos fe en nosotros mismos, sentirnos representados por un gobierno bueno, honesto, que solo está aquí por ustedes, compatriotas, porque nosotros seguimos la enseñanza de Alfaro, que decía: nada para nosotros, todo para ustedes, pueblo que se ha hecho digno de ser libre. Ricardo se llama el chico cayó, ¿no? El compañero Ricardo decía que el próximo año son elecciones y saben que estoy de candidato para la reelección, pero crean, a nosotros no nos llama el poder, nos llama el servicio, pero no nos engañemos. Para evitar lo que pasó en el 99, para evitar la pobreza que vivía el país, para evitar esa destrucción en que encontramos nuestras carreteras, hospitales, escuelas, sistema eléctrico, telefónicas, aduanas, servicio de rentas internas, registro civil, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para evitar todo aquello es necesario captar el poder político. El poder es lo peor si se lo utiliza para el propio beneficio, pero puede ser lo mejor si se lo utiliza como instrumento de servicio a los demás. Y tengan claro que eso es lo que hace, lo que practica el gobierno nacional y la revolución ciudadana. Nada para nosotros, todo para ustedes, pueblo que se ha hecho digno de ser libres. Les decía que encontramos una sociedad hastiada de lo político, sin proyecto de nación, una economía inmovilizada por el capital financiero, con la ley del embudo. Cuando hay pérdidas, que todos paguen; cuando hay ganancias, solo para nosotros. Eso ya está cambiando. Ahora la banca tendrá que repartir las utilidades extraordinarias, históricas, que está obteniendo por el buen manejo de la economía. Los subsidios, si para los pobres, demagogia. Pero no olviden que los subsidios más grandes de la historia no se los han dado los pobres, se los han dado los ricos, con la sucretización de la deuda externa privada en 1983, que significó más de 1.000 millones de transferencias de todo el pueblo ecuatoriano a los empresarios que irresponsablemente se habían endeudado en dólares. El subsidio más grande de la historia fue el salvataje bancario de 1999, donde todos ustedes lo pagaron. Le metieron la mano en el bolsillo con el congelamiento bancario y la depreciación del sucre, y nos costó más de 6.000 millones de dólares el salvataje bancario. Eso han sido subsidios gigantescos, no a los más pobres, no a los más ricos. Encontramos un Estado capturado
por los poderes de siempre. Quien mandaba antes en el país era la banca, a tal punto que nos quebró en el 99, pero apenas 3 años después, 4 años, 2003, ya teníamos de nuevo un banquero como ministro de Finanzas, que pagaba deuda hasta anticipadamente. Un Estado secuestrado por ciertos poderes. La prensa se creía dueña del país, era la que ponía o sacaba presidentes, la que imponía la agenda política, la que legislaba, la que condenaba o absolvía. Ahora, como nadie le hace caso a esa prensa corrupta, dice que no hay libertad de expresión. Claro que hay libertad de expresión en el país. Lo que no hay más es libertad de extorsión, de manipulación. Todos bajo el imperio de la ley.